Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, te invito a compartir la palabra de hoy en el día de Santa Marta, María y Lázaro, los hermanos, amigos de Jesús. Bueno, hoy el Evangelio nos presenta, ¿cómo es? Un texto en donde nos hablan de justamente de estos tres hermanos, ¿no? Una vez que Lázaro murió, cuando Jesús va y se encuentra con Marta y María, que le salen al encuentro y tiene un diálogo con Marta. Bueno, vamos a ver qué dice. Está muy interesante y es muy propicio para hablar sobre la vida eterna, sobre lo que nosotros creemos como católicos, la vida eterna. Y bueno, a ver, te invito a ya activar tu mente, a ponerla en marcha, en acción. ¿Qué entendés por vida eterna? ¿Crees en ella? ¿Qué te parece? Yo tengo un testimonio personal justamente también sobre este evangelio y sobre la vida eterna y sobre mi fe en la vida eterna, y en cómo y en mi fe en Jesús y cómo nuestra fe en la medida en que la vamos transitando, nos va dando sorpresas nuevas, porque así como Dios es infinito, nuestra fe, por tanto, también es una fe que se va descubriendo en la medida en que Dios va corriendo el velo de sí mismo. Entonces, vamos descubriendo lo que creemos, la belleza de lo que creemos, en la medida en que nos vamos encontrando con este Dios de la vida, que tiene tanto para decirnos de sí mismo. Y por eso es nuestra necesidad de encontrarnos con la palabra, porque la palabra todos los días nos habla de cosas del reino, de quién es Dios, de en lo que nosotros creemos, quién es ese en el que decimos creer, toda su belleza y lo que más atrapa en todo ese conocimiento que vamos teniendo es de que no hay incoherencias. Y esa es una prueba de que es verdad todo aquello en lo que estamos creyendo. Que no hay nada que se contradiga, nada que se refute ni que sea incoherente. Y que además lo podemos ver, si lo aplicamos en nuestra vida, cómo esa palabra de verdad se va viviendo en nuestra vida. Todo un misterio. Los misterios de la fe. Los misterios de la fe. De ese creer sin ver. Verdaderamente estamos creyendo sin ver. Porque hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Pero un Jesús que apenas fue en ese primer encuentro, aunque haya sido enorme, grande, hermoso, ha sido un primer encuentro en donde se nos mostró Él un chiquitín, a pesar de lo grande que haya podido ser ese encuentro. Y en la medida en que vamos transitando y digo, qué hermosura este Jesús, qué hermoso este cielo prometido, qué hermosa es la vida eterna que se me promete, voy esa verdad de esta realidad en la que empiezo a creer, el velo se va corriendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y voy viendo esa maravilla. Porque verdaderamente es de una belleza extraordinaria. En este día, la liturgia nos presenta el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 19 al 27. Y dice así. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pides. Todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió,
sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Marta hace una profesión de fe. Marta, ella dice creer realmente en lo que está diciéndole Jesús de sí mismo. Jesús le está diciendo que Él es la resurrección y la vida. Y la vida. Y con eso le está diciendo que si Él es la vida, por lo tanto, en Él no hay muerte. ¿Cómo puede haber muerte en la vida misma? Es como decir, a ver, no sé, pero esto es una tela. Sí, es una tela. Y yo te digo, no, esto, acá hay hilos. Claro, sí, hay hilos. De eso se trata, de que sea una tela. Hay hilos entretejidos que constituyen y forman la tela. O sea, es como si, no sé, no está bien el ejemplo dado. Es como si la tela te dijera: yo soy hilo entretejido. Sí, soy hilo entretejido. De eso te está formada. Bueno, más o menos andaría. La vida es la vida. Entonces no podemos decir que hay muerte en la vida. Por eso si hablamos de vida, también hablamos de resurrección. Si hubo muerte, hay resurrección, porque Él es la vida. El creador de la vida nos creó para que tengamos vida y tengamos vida eterna. La muerte del cuerpo, no del alma, no del espíritu, es una muerte dentro de lo natural, como la experiencia de la materia estando en la tierra, pero nosotros creemos en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne, o sea, también de nuestro cuerpo. Porque aún en nuestro cuerpo fuimos creados para tener vida eterna. Aunque ya no sea la misma experiencia de la tierra, el mismo cuerpo de la tierra, sino que como Cristo resucitado nos muestra, el primero en resucitar, hombre, totalmente hombre, es el primero que pasa por toda la experiencia humana, antes y después de la muerte. Fuimos creados para tener vida eterna. Jesús muere y su cuerpo, que estaba totalmente destrozado, es como recreado. Y luego se aparece resucitado con un cuerpo totalmente transfigurado, transformado. Su cuerpo glorioso. Y nosotros vamos por el mismo camino. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Y tenemos ese ejemplo, ese modelo en Jesús. Sin embargo, antes les hablaba un poquito sobre lo que es la fe, sobre nuestra vida de fe. Nosotros no estamos muy formados, la mayoría. Es un misterio tan grande que no se entiende bien del todo. Pero sí está bueno pensar
en qué creo yo, porque yo creo que he sido creada para tener vida eterna. Voy a vivir eternamente. Pero de esa realidad, de esa verdad de fe, no me pongo a pensar todos los días. Y la mayoría no se pone a pensar en eso todos los días. Y de ahí nace y queda como fruto de nuestra falta de profundización en la fe que decimos tener en este Jesús, cómo nos angustiamos, cómo sufrimos con aquellos seres queridos que parten de esta vida de la tierra, que mueren aquí en la tierra, su cuerpo muere. Hay personas que mueren con sus muertos, que mueren en la vida, no logran encontrar la paz ni la alegría, ni vivir, ni tener una vida digna, por el amor que se les fue, por el ser querido que se fue, que murió. Falta esa fe en la vida eterna. Falta meditar un poquito más en lo que es la vida eterna, en lo que significa vivir en esta tierra, en para qué estoy aquí, en meditar de dónde vengo y hacia dónde voy. Nos falta meditar. Yo les doy mi testimonio desde un miedo a la muerte que le tenía desde muy chica, que siempre le tuve, un gran miedo a la muerte, mucho miedo a morir. Quería vivir aferrada a la vida, con una historia muy particular. Estaba tan aferrada a la vida. Entonces, cuando rezaba y era niña, le pedía al Señor, no quiero morir, no quiero morir. Y empezaba a nombrar todas las formas posibles de muerte. No quiero morir porque me ahogué, por un ahogo, por una inundación, por una catástrofe natural, porque alguien me asesine. No quiero morir de una enfermedad, no quiero morir de un golpe, no quiero morir de un descuido que pase y muero, no quiero morir. Empezaba a nombrar, pero no sé, decenas de formas de muerte posible que se me podían ocurrir en la mente de acuerdo a lo que conocía y veía en la tele o que sabía que podía suceder, personas que se enferman y mueren. No quería morir, no quería morir. Y ese miedo a la muerte me duró muchísimos años, muchísimos años. Hasta que un día, después de haberme encontrado con Jesús palabra, me encuentro con este texto. Y cuando leo y escucho lo que Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Creí en eso enseguida. ¿Por qué? Porque una vez pensaba y digo, los seres humanos mienten. Puedo dudar de la palabra de un ser humano, pero de Jesús no. De Jesús no, porque Él es la palabra de la verdad. Él es la verdad. Entonces, no puedo dudar de lo que Él dice. Entonces, desde ahí empecé a leer el Evangelio, la palabra de Dios, sabiendo que toda palabra que se me comunicaba a través de la palabra de Dios era palabra de verdad. Entonces, si Él me estaba diciendo eso, de repente, ¡pum!, descubrí que el que cree en Él no morirá jamás.
no morirá jamás. ¡Qué bomba atómica que fue eso en mi vida! Porque la sanación y la liberación de ese espíritu de miedo a la muerte y de sanación de aquello que le provocó y le dio lugar a ese espíritu en mi vida, ocurrió instantáneamente a través de la palabra, de esta palabra, que es palabra de verdad. Y la verdad os hará libres y los sanará, porque es palabra de amor y el amor sana. Cuando me enteré de esto, no podía salir de mi asombro. Comprendí que había nacido para no morir nunca, que fui creada para tener vida eterna. Y de ahí se desprendieron un montón de comprensiones, como por ejemplo, que eso no era únicamente para mí, eso era también para los otros, y que cuando alguien moría, y moría teniendo fe, iba a tener vida eterna. Y de ahí mi empeño y mi amor a la hora de transmitir la palabra de la verdad, porque fuimos creados para la vida eterna. Y la razón por la cual estamos aquí en la tierra es para elegir creer en ese que nos creó, que es nuestro origen, pero que también es nuestro fin. De él venimos y hacia él vamos. Y ahí comprendí que todos los que habían fallecido y que había llorado estaban vivos. Porque Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, porque Él es la vida y Él es la resurrección. Y fui comprendiendo tantas cosas, como por ejemplo, el poder de la oración a la hora de orar por aquellos que no creen. Porque la finalidad de la vida aquí en la tierra es de que tengamos fe en la vida, o sea, en el Dios de la vida que nos regala la vida porque Él quiere vivir y reinar en nosotros. Y ahí comprendí, entre otras cosas, que, por ejemplo, cuando una persona se suicida, no elige la vida, sino que elige la muerte, lo que está matando es el cuerpo, pero no lo que tiene vida eterna, lo que permanece vivo aún después de la muerte del cuerpo, que es el alma. Y que si la persona está sufriendo en su alma, en su corazón, no en su cuerpo. El cuerpo duele cuando me lo golpeo, cuando se enferma. Pero no es el depositario de del dolor moral, del dolor, del sufrimiento que me puede causar el alma. Y los que se suicidan piensan en eso, en terminar con ese sufrimiento que no los deja vivir en paz, en la alegría, ni tener una vida digna. Entonces se matan, ¿pero qué matan? El cuerpo. Igualmente que todos aquellos que matan a otros para que dejen de existir, porque les molestan, como sucedió con Jesús. Y resulta que la muerte de Jesús tenía un sentido, y era voluntad de Dios que así sea, porque Él debía morir para vencer a la muerte y resucitar y mostrarnos nuestro destino.
quiénes somos. ¿Qué es lo que nos espera después de la muerte? La resurrección y la vida. Porque fuimos creados para no morir jamás. En una oportunidad me pasó con respecto a esto que en esta época, que es la época de mayor cantidad de mártires que han habido en la historia de la humanidad, mártires son aquellos que entregan su vida, que prefieren dar gloria a Dios muriendo sin renegar de su fe, sino diciendo hasta el final, bajo amenaza de muerte y muertos, que ellos creen en Jesús y son de Dios, y no lo niegan, y no reniegan de Él, prefieren la muerte. Bueno, esas personas que mueren de esa forma son los mártires. Cuando sucedía esto, me acuerdo que había una ola de matanzas de mártires de cristianos, y aparece una foto de uno de los verdugos con la cabeza de un cristiano en su mano. Fue tan horrible, tan espantoso ver esa foto que circulaba y que ellos dejan que circulen porque se enorgullecen de lo que hacen, que en mí nació un dolor tremendo por todos aquellos que estaban muriendo y dando su vida por Cristo. Y recuerdo que decía, ¿cómo puede ser que nuestra iglesia esté tan callada al respecto? Que no se escuchen en las homilías hablar y pedir oración para que cese la masacre de tantos muertos, de tantos hermanos nuestros que por la fe en Jesús estaban siendo asesinados y convertidos en mártires. De repente, y esto es un hecho sobrenatural, empiezo a sentir que estaba rodeada de presencias, eran almas, y eran las almas de los mártires por los cuales estaba llorando y pidiendo al Señor. Y siento la voz de uno de ellos que me dice, nuestra sangre te protegen. Me quedé, ¿cómo decir cómo me quedé? Comprender que era una de las muertes quizás más hermosas. Poder dar la vida. Yo no sé si tengo el valor. Ellos han recibido el don, obviamente, que es un don de Dios. Yo no tengo miedo de lo que va a suceder después de la muerte. Pero sí no tengo el valor para ofrecer mi vida. No en este momento. Si me llegara a pasar, quizás será algo que con el tiempo, en ese momento, en ese mismo momento reciba la gracia. Pero no es algo que yo desee para mí, ni me ponga muy feliz que me digan vas a ser mártir y vas a tener que ofrecer tu vida. Pido la gracia y la pido ahora mismo, como la he pedido tantas veces, que si me llegara a ocurrir preferir dar la vida a renegar de Jesús, pido esa gracia. Pido esa gracia para mí y para todos. Los mártires van derechito al cielo, o sea, bueno, no pasan por purgatorio. Pero más allá de eso, es comprender que aquellos que matan el cuerpo no pueden matar el alma, ni pueden matar la trascendencia que tenemos como seres humanos, la trascendencia de nuestros actos, nuestra fe en lo que creemos,
La palabra de ellos fue: nuestra sangre te protegen. O sea, muertos seguían actuando. En la iglesia de Jesús, que somos los bautizados. Protección a través de su sangre. No estaban protegidos porque tenían guardaespaldas. No estamos protegidos porque tenemos dinero para pagar guardaespaldas o un gran sistema de seguridad. Estamos protegidos por la sangre de nuestros mártires, de los que han muerto dando su vida sin renegar de Dios. A pesar de las amenazas, a pesar de que se les prometía vida si reniegan. ¿A cuántos se les promete la vida si reniegan de Dios? Y no lo hacen, prefieren morir. Y muertos salvan a otros. Es increíble. Es increíble. La muerte no es solución para nadie. Y Dios es tan poderoso, que el que vive en Él y cree en Él, no solamente que tiene vida eterna y que sus actos tienen trascendencia y que todo lo que han creído es bendecido antes, durante la vida y después de la vida en esta tierra. Es tan poderoso que el que hace el mal, cuando está amenazado por aquellos que creen, no importa lo que hagan, si lo dejan vivir o lo matan, que siempre pierden, siempre son perjudicados. No se comprende el poder de Dios, el poder del amor, el poder de la vida, la misericordia divina. No se llega a comprender a este Dios en el que creemos. Así como, vuelvo al principio, nos cuesta tanto creer que estamos aquí de paso, pero que es una parte de la vida, la primer parte de nuestra vida, para elegir a Dios y pasar a la verdadera vida, a la vida eterna, y llena de felicidad, no como la de acá en la tierra, que aunque nos aferremos a la vida, vamos a sufrir. El que cree en Él tendrá vida eterna y una vida preciosa, llena de amor, de felicidad, total y para siempre. Esta palabra me liberó y me sanó de todo miedo a la muerte. Y las consecuencias de comprender qué significa creer en el Dios de la vida. ¡Wow! Lo que dije es un chiquitito. Después lo ves en tu vida, a diario, en la belleza de creer en Él, de saber que no estás solo, de saber que estás protegido continuamente, de saber que la tenés de ganar. No importa lo que hagas, aún en el mismo fracaso humano de vivir cosas aquí en la tierra en donde son fracasos, vos sabés que si Dios lo permitió es para tu bien. Nunca fracasás. Tremendo poder el que tiene ese en el que creemos. Vida eterna y feliz que comienza aquí en la tierra, eligiéndolo a Él a pesar de las apariencias de mal que pueden llegar a haber, de fracasos, de sufrimientos, de crisis,
de dolores, etc. Si pudiésemos comprender, hay que hacerle el aguante a la vida, al Dios de la vida, sin importar lo que estemos viviendo. No importa lo que esté viviendo, no importa si estoy sufriendo. Sufrir pasa, el dolor pasa, la crisis pasa, pero el que permanece en Dios y en el amor, Dios es amor, el que permanece en Dios tiene asegurada, como dice la primera lectura, te la recomiendo. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16. El que le hace el aguante al Dios de la vida tiene la garantía de una felicidad asegurada por la eternidad. Vida eterna y feliz. Amén. ¿Qué tiene el cristiano? Lo tiene todo, porque lo tiene a Dios. Que Dios te bendiga, te proteja, te dé luz. Amén. Bendiciones. Hasta mañana si Dios quiere.